¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Esto es Filosofía Gaming. Hola, dice Cecilia. Denme un minuto, faltan 5 minutos. Vamos a empezar a ver los comentarios. Estamos acá con nuestro amigo Doctor Game. Esto va a ser súper interesante, chicos. Déjenme un minuto. Bueno, díganme cómo se escucha, cómo se ve. 81 personas viéndonos. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Muy bien, desde Chile acá, preocupado por la situación cultural que estamos viviendo en el Ujú. mundo, porque esto no es solamente algo que está pasando en los videojuegos, necesariamente tiene una conexión con el mundo y algo pasa ahí que sería bueno conversar, pero no solamente asustar, aquí veía en el chat que había gente que tenía miedo, que le íbamos a meter más miedo, pero no, ahora yo creo que lo que hay que hacer desde ahora en adelante es envalentonar, ¿no? O sea, darle un poco más de coraje a la gente y explicarle qué se puede hacer en estas situaciones, pero obviamente es bueno primero partir del diagnóstico. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, mi canal en realidad no busca generar el miedo, sino busca generar conciencia. Lo que pasa es que a través de la conciencia y este despertar o devenir de ciertas ideologías que están muy bien aplicadas, hay que darle, como yo siempre digo, crédito a las ideologías que funcionan, ¿sí? Más allá de que sean autodestructivas o que generen conflictos sociales, especialmente el entretenimiento y los videojuegos. Pero la realidad es que no. Yo también veo comentarios y veo mucha gente que me sigue que se siente como es el fin del mundo, prepárense los apocalipsis de los memes. No, hay una clara realidad que es tanto vos como yo y como otros creadores de contenidos, no tenemos el soporte de las grandes masas corporativas o los medios de comunicación o las tendencias sociales, políticas del día de hoy, pero eso no quiere decir que nos podamos mudar de plataformas o encontrar nuestro lugar para poder seguir intercambiando los diálogos, ¿no? O conservar también ciertas cosas. A veces pasa que hay sagas que se construyen totalmente y tú sabes que hasta cierta parte no se construye y lo conservas, ¿no? Lo conservas, lo conservas, lo conservas. Yo en ese sentido soy más retro, ¿ah? Soy retro. Es que, pero vos acabaste de dar en el pie. Acabaste en el pie. Este stream va a ser súper interesante, chicos, prepárense. Vos dijiste una palabra que creas o no, porque yo empiezo a seguir las tendencias de los adolescentes, tanto como se insertan política y socialmente, y especialmente el mundo de los videojuegos y anime, con el confinamiento y la pandemia que nos ha restringido la manera de cómo interactuar entre individuos y ha cambiado el paradigma. Vos hablaste de una palabra que creas o no, para muchos es como el pecado original. Vos hablaste de conservar, ¿sí? Esa palabra de conservar valores, muchas veces en el primer momento que uno dice conservar, hay gente que ha sido adoctrinada de tal manera que cuando escuche la palabra conservar, listo, esto es un extremista, este es un conservador, este es un hombre que no acepta el devenir del cambio o Exacto. el progresismo y que no es lo mismo. Traduzcas el capricho y la obsesión por el cambio, ¿no? Mm. Porque yo creo que todos saben más o menos lo deconstruido que está este mundo y por ende muchas empresas de videojuegos, tú lo has explicado muy bien. Entonces, para seguir avanzando más en eso, eh, hay dos caminos, ¿no? El primero es conservar, eh, conservar y conservar. Qué buen Y juego, qué sí, buen no, juego. hermoso. Yo soy fanático de Pokémon. Yo sé y también sé hasta cuándo se desconstruyó, ¿no? Pero lo sigo jugando. Pero, bueno, Ujú. eso es otro tema. Pero lo que voy es que hay que conservar, pero principalmente eh, para primero antes de conservar hay que resistir, ¿no? Y nosotros acá en Chile, a propósito de los cambios políticos y sociales, que son también culturales, que se están viviendo con el cambio de la nueva constitución y todo eso, acá Ujú. hablamos nosotros de resistir. Y suena como algo feo, suena como estar en guerra, pero en realidad sí, o sea, sí hay que resistir, hay que saber posicionarse en este mundo donde todo parece que todo es igual, que todos quieren que seamos más o menos parecidos, y especialmente en el mundo de los viejos, donde todos quieren que, por ejemplo, Ujú. sigamos tendencia a algunas medias sim, quieren que juguemos juegos fáciles, quieren que ojalá los juegos 100%. competitivos se vayan al carajo. De hecho, aunque no lo crean, los juegos competitivos están en cuestionamiento por los propios, aunque ustedes no lo crean, porque yo prefiero Ajá. los juegos colaborativos y todo eso. Y Ujú. tantas cosas y tantos misiles que nos disparan, bueno, uno tiene Ujú. que resistir, conservar para en algún Sí, momento renacer. Hay que tomarse sí. un fénix, una pluma de fénix en algún momento. Hay que Eh,
para limpiar un poco todo Sí. esta cultura tóxica de la cancelación y tantas cosas que no. Tanto la cancelación cultural, vos sacaste ahora en el pie. Mira, yo acabo de jugar un videojuego que a mí me pareció incluso excelente en muchos aspectos, que es el Resident Evil Village, porque no por el hecho, simple hecho, no por el hecho de que parece un juego tradicional a la vieja escuela, con un hombre de familia que, bueno, trata de inmolarse por una causa y que tiene aparte personajes femeninos atractivos, pero que dan un contorno a la historia y bueno, obviamente esto es una causa y efecto del desarrollo del personaje que parece bastante simple y se va desarrollando al final, pero te comento un dato, algo que me llamó muchísimo la atención de ese juego, porque hace tiempo que no jugaba juegos nuevos donde se generaban puzzles, ¿sí? O rompecabezas, si quieren que se los traducimos a los chicos. La facilidad, o sea, el hecho de que el desarrollador, incluso en Oriente, está empezando a crear estos puzzles de una manera tan didáctica y fácil, pero a la misma vez poco constructiva, poco competitiva, que hace que nosotros no podamos pensar, es leer una hoja y seguir las directrices, donde ahí demuestra, ese es un claro ejemplo de cómo la industria misma, porque hay siempre datos y metadatos que los tipos, yo lo he estudiado en el marketing de las empresas, saben cómo son los jugadores que van a consumir dicho producto y también hay una realidad de un coeficiente intelectual o de la habilidad cognitiva de resolver ciertos, como te digo, problemas lógicos y se ve muchísimo eso. Se ha perdido la esencia de los rompecabezas o se ha perdido la esencia de, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar yo como jugador, ¿no? Tanto dificultad. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, me Te voy a estabas dar por un, un parete. te voy a dar un dato, te voy a dar un dato. Y es que hacia dónde va esto. ¿Ya? Ujú. Dos datos, yo creo que tú lo supiste. No sé si supiste, bueno, el famoso evento, el Twitch Play Pokémon, ¿no? No sé si conoces Sí, lo que pasó sí, con eso. sí. Fue espectacular. Pero, y eso ya te habla un poco de algo, como que seguía un poco la teoría de Morgan de que supuestamente si 1 millón de monos pues, se ponían a escribir un algo, podían terminar escribiendo una obra de arte. O menos la lógica de Ujú, que las masas pueden de alguna forma construir o jugar algo, ¿no? Y todos sabemos que ujú. Pokémon dentro de todo tiene su dificultad. Pero no sé si supiste también que no tengo el dato exacto, pero se demoraron creo que como alrededor de 3 meses, peces jugando Pokémon Rubí. Se terminaron el juego jugando Pokémon Rubí, peces. O Mm. sea, se les instaló una especie de plataforma, obviamente de piscina, donde cada vez que se movían era como un Twitch Play Pokémon, pero con peces. Ok. Cómico, irónico, pero voy a seguir sumando. Hace poco también, 2 meses atrás creo, se descubrió que los cerdos podían también jugar videojuegos. Y creo Ajá. que se creó una especie como del joypad para que el cerdo, en este caso, cada vez que mordía el joypad se movía y podía moverse y todo eso. Ujú. Más o menos eso estamos viviendo. ¿Y eso qué significa? Eso, claro, suena irónico, está para meme, para reírse, pero en términos bien Mira, concretos... ¿Ah? me hiciste pensar que por ahí un delfín le gana a Anita Sarkeesian jugando el Quake. Andás a ver si. De Habrá que seguro, porque invitarla, a ver si de se anima a seguro, jugar contra un delfín. bueno, todos sabemos, Pero. todos sabemos que esa mujer de lo que menos sabe de videojuegos. Entonces, Ah, ajá. pero en general se están matando los videojuegos. Ese es el gran problema, porque ¿qué significa que un cerdo pueda jugar? ¿Qué significa que peces pueda terminarse en Pokémon Rubí? ¿Qué significa que muchos jueguen Pokémon a la vez y crean que se pueden... Se está matando el jugador dentro, ¿no? Como que Sí. pareciese ser que los juegos tienen que matar al jugador y tienen que ser más flujo. O sea, eso suena Ujú. muy deconstruido, ¿no? Suena muy filosofía postmoderna. Uno no tiene Sí. voluntad, uno no tiene voluntad. El Ujú. hombre está muerto, decía Foucault, porque no hay voluntad Exacto. que cambie las cosas. Y en realidad lo que nos Sí. están quitando es el poder para resistir. Y para Ujú. allá van los postmodernos. Los postmodernos no dicen o no hacen estos experimentos que te expliqué recién, Ujú. para, Ujú. para reírse de nosotros. O sea, sí, lo hacen para reírse de nosotros, pero lo Ujú. hacen fundamentalmente para decir todos somos iguales desde Ujú. la piedra hasta el animal, pasando por el ser humano. Por Bueno, ende, lo competitivo que se vaya al carajo, ¿no? claro, te doy un dato que yo lo hablé en Twitch, y esta es la diferencia entre la cultura de la victimización y ser realista. Yo estaba estudiando un poco cómo funcionaba el mercado a nivel competitivo, y ahora lo voy a comparar, chicos, con el anime y los videojuegos, no se preocupen. En relación de qué estándares se utilizan
para saber y cómo, bien, catalogar y medir, sobre todo la palabra es muy importante, la medición del éxito. Entonces, entre varios factores, porque estamos hablando del 100%, en el 30% del 100, queda un 70%, hay dos factores trascendentales y que son una realidad que a mucha gente no le gusta admitir. Una, obviamente el coeficiente intelectual, ¿sí? El poder cognitivo. La segunda, que en inglés se le dice... Ahora hablan de inteligencias múltiples para dejar de pensar en Claro, eso, maldito, exacto, maldito, maldito racista. exacto, ahí te voy a contar. Y la segunda es, en inglés se llama hyperfocus o hyperconscientiousness, que es hiperconsciente, o sea, las personas que son conscientes de su alrededor y saben moldear la realidad, tienen una muy buena cultura, por ejemplo, de trabajo, o tienen, son astutos, la astucia para poder trabajar en un distinto molde del mercado. Hay mercados donde necesitas personalidades más extrovertidas como yo, donde el mercado es más agresivo, después personas que necesitas que sean más agradables, más pasivas, pero ¿qué quiere decir eso? Se hizo un análisis de la segunda y tercera generación de los asiáticos, esto es interesante, en Estados Unidos. La segunda generación tenía un coeficiente intelectual 15 puntos más arriba que la tercera. Pero la tercera venía con una tradición y cultura de trabajo y de esfuerzo mucho más grande que la segunda. En el mercado se analizó y los dos estaban en la media. Quiere decir que una persona de la segunda generación asiática y la tercera, incluso con 15 puntos menos de coeficiente intelectual, que se dice que es la diferencia entre un adolescente y un estudiante de universidad, podían competir en el mismo trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque yo, por ejemplo, tengo un coeficiente intelectual regular, eso yo lo sé, estoy en la media justa, pero tengo esta habilidad que siempre me han dicho en el trabajo, de que soy hiperconsciente, de que puedo abstraer conceptos, hacer de un concepto un análisis completo, ¿sí? Hacer un framework de ideas y de ese punto, más allá de generalizar, tratar de englobar un concepto y explicárselo a la comunidad. No soy Einstein y hay muchos chicos que no son Einstein, pero yo con ese coeficiente medio pude pasar juegos difíciles que me han costado, que significa que tenés que morir una, dos, Sí. tres, cuatro veces, pero tenés eso que vos decís, la voluntad de continuar, de aprender. Y yo veo muchos chicos que es eso, antes de jugar un juego difícil o antes de estudiar simplemente 5 o 6 páginas, aparece el meme, mucho texto, necesito escuchar podcast para aprender, y no es así como nosotros ganamos conocimiento. No sé qué es lo que pensás. Claro, efectivamente, como tú bien mencionas, nos están matando el esfuerzo, ¿no? Es un poco la muerte es como el surgimiento del último hombre que dice Nietzsche, ¿no? Que es un ser que quiere que le solucionen la vida, para resumir, ¿no? Y es un ser que depende, que le gusta depender del Estado, le gusta depender de la facilidad de las cosas. Hola, un saludo a Línea, un gusto. Alineada, qué increíble, muchas gracias por escucharnos, sorprendente. Estoy listo para el próximo streaming también, una alineada. Gracias por invitarme y espero que lo disfrutes. Seguí, perdón, doctor, discúlpame. Sí, sí, bueno, agradecido también de que nos estén viendo desde España Ujú. y quizás de tantas partes del mundo. Pero lo que te comentaba es justamente lo que nos quieren hacer es convertirnos en masas que son iguales, que unas de otras, que no tienen voluntad, que ojalá no practiquen ninguna actividad que tenga que ver con la superación personal, ¿no? Ojalá cero Ujú. deporte, cero juegos competitivos, ojalá dificultad al mínimo, ojalá una capacidad. Ahí están pagando. Que Muy no lo bien. puedo creer, es la primera vez en mi vida que un youtuber me regala, me dona dinero, estoy muy agradecido, la verdad que estoy muy feliz, gracias a una alienada. Muy bien. Y como continúa, o sea, nos quieren matar la voluntad, ¿no? Quieren matar esos valores y ese espíritu que es muy occidental a todo esto y que de todo esto lo quieren matar, lo quieren resignificar, Ujú. quieren hacernos creer que los juegos son solamente para distraernos, lo cual es cierto, sí es cierto. Yo creo que el 80% de los juegos son para distraerse, pero en sí también hay otros elementos que uno puede desarrollar. Y no es solamente la vida, sino que, o sea, no solamente los juegos, también es la vida. Entonces, para allá Ujú. va la cosa, y yo creo que ahí a eso hay que resistirse. Yo creo que hay que saber Es que, diferenciarse. es que, bueno, yo he visto muchos debates de los que no veo, de creadores de contenidos de videojuegos, obviamente porque tienen miedo de que la agenda
les hagan shadow banning o no continúen con sus vistas. Pero yo veo pocos creadores de contenidos que empiezan a reflexionar sobre las ideas que se ponen en los juegos AAA, tanto occidentales como orientales. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer la gente? Trata de vivir las aguas completamente diciendo, bueno, el occidente tiene un problema en cuanto a sus políticas interseccionales, mientras que el oriente tiene estereotipos sensualizados o hipersensualizados que impactan en la realidad de aquellos menores, adolescentes o incluso adultos que quieren vivir una vida amena, llena de valores intrínsecos. Y hay un gran error, porque yo lo he estudiado y lo he experimentado de chico. Una de las cosas que supo hacer, entre comillas, después lo vamos a criticar. Pero una de las cosas que supo hacer muy bien la parte más conservadora del estilo de los 90, que mucha gente me decía, Filo, pero vos no hablás de la censura de los 90. La censura de los 90 existió, pero algo que logró hacer muy bien, y lo hablábamos con una alineada, era de que más allá de tus valores éticos y sociales, supieron catalogar a los videojuegos con las famosas clasificaciones. SRB larga o la Z en Japón. Quiere decir que más allá del tópico violento, contenido sensual, se catalogaba según la edad. No es lo mismo un adolescente de 16 años que un mayor de 18, pero tampoco es lo mismo un chico de 8 que un preadolescente, ¿sí? Hay un desarrollo cognitivo de identidad y personalidad de que por esa razón los juegos más 16 pueden tener algo que vos te acordarás muy bien, el catálogo que decía middle violence, o sea, la violencia, pero medida. O tiny violence, ¿no? Ahora Tiny, muestra sí. tiny como violencia caricaturesca. Exactamente. Y la reversión completa de lo que está sucediendo es que en esa época de última vos podías jugar esos videojuegos con cierta censura, especialmente con la cuestión de la sangre, pero los personajes quedaban intactos. Y lo más importante que no sucedía, que sucede ahora, era que el mundo, por ejemplo, oriental, que en esa época vos lo sabrás muy bien también, porque yo o sea, tengo 30 años justos, así que viví los 90, pero aparte jugué consolas anteriores, mi Yo padre me dio tengo la 33, Atari. yo tengo 33, así que no soy Bueno, tan viejo. estamos igual. Experimenté todas las consolas viejas, Atari, por supuesto Game Boy Color, sea, pero algo importante era de que a Japón se lo dejaba hacer los juegos orientales porque, por supuesto, las grandes empresas de los grandes videojuegos venían de Japón. En cambio, hoy en el 2020 tenés y no quiero meter un espectro político, pero viene claramente de un lugar más centro-izquierda, les guste o no les guste a los chicos, de empujar al mundo japonés a autocensurarse. Y eso es la gran diferencia entre la censura de los 90 de Nintendo, que después la cambió, hoy Nintendo censura 90% menos de lo que censuraba antes, más allá de que hacía buenos títulos, y de por qué es tan lógico de cómo PlayStation, Picture Entertainment y Digital Entertainment, que son dos facciones distintas, dos matrices, como PlayStation Digital Entertainment, cuando pasa de Japón a California, cambia todas sus políticas, empieza a censurar videojuegos y, como vos decís, cambia las dificultades de los juegos, cambia los análisis. Hay dos cosas con respecto a eso, estimado. Una es que lo que quieren hacer con los japoneses es hacerlos sentir culpables de su propia cultura, para que sean Terrible. iguales, para que sean igualmente deconstruibles como nosotros, ¿ya? O sea, es el nuevo orden mundial igualitarista, por no decir comunista, para que todos sean iguales culturalmente, igual de culpables, igual de deprimidos, ¿no? Porque generan toda esa culpa que trae la deconstrucción en sí, lo que hace es, además, deprimir a la gente, no generarle ningún insumo positivo, y además hacerlos dependientes de muchas cosas, desde el Estado hasta, hasta muchas otras cosas más, hasta que los juegos, que son al parecer su espacio de tiempo libre, sean lo más fáciles y lo más placebo posible, ¿no? Básicamente para allá va la cosa. Y lo otro con respecto a lo que tú mencionas, estaba hablando un poco estaba hablando primero de lo que el ataque que está recibiendo Oriente. Ajá. Y el ataque que estamos recibiendo todos nosotros, pero nosotros todavía estamos en una contradicción tremenda, por eso tu canal todavía existe, o sea, hay una resistencia con respecto a todos estos cambios que yo creo que la gente del chat ahí animosamente defiende que hay que hacer. Y porque no es solamente nuestro tiempo libre, sino que es además ellos están atacando fundamentalmente nuestra forma de ser, nuestra personalidad. Hay una cuestión también importante, disculpa que te interrumpa, que esto va también en avanzada, porque entienden de que todo lo que Occidente ha creado para ellos es
el culpable de todo. Y lo digo, desde Grecia hasta ahora. Todos dicen, atacan a Occidente por lo racista que fueron los nazis. No, 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 esto va mucho más antes. Esto es un ataque histórico gigantesco. Y Sí, atacan a los imperios, inclusive los tratan de racistas, los tratan de sí. misógenos, pero también reinterpretan su historia a su manera. Dicen que el imperio inca acá en América era comunista, dicen Ujú, que antes del neolítico todo era comunista y todo era libre, y como que hay que ujú, volver a esa esencia. Entonces es un ataque global y muy fuerte, y hay que estar muy atentos a cada una de las cosas que ellos dicen, sin llorar, pero reaccionando y haciendo pensar ujú. a la gente, y haciendo pensar a la gente. Claro, bueno, es que justamente yo soy un caso particular y esperemos muchos más. Lo único que hace este tipo de posmodernismo en mí es aprender más de mi cultura, porque por ejemplo, lo primero que hice al momento de analizar toda la parte de la esclavitud y cómo, bueno, empezaban estas políticas interseccionales, que ahora después voy a explicar la interseccionalidad en Estados Unidos, dije, ¿por qué no voy a empezar a repasar un poco de historia? Y empecé a aprender de que la palabra esclavitud en español, más allá de que tiene distintos términos, es básicamente el término de piedra, ¿sí? De que en realidad los slaves en inglés también viene de la parte eslávica y que los primeros esclavos en realidad no eran de color afroamericano, no quiero decir color, pero era de una etnia más caucásica, o sea que la esclavitud ha existido a lo largo y lo ancho de la historia en todo tipo de etnias y razas, que es algo que hay un montón de gente que no lo sabe. Cree que no existió eso. Lo cual es interesante, ¿no? De que la gente no sepa eso, por ejemplo. Que se le echa toda la culpa al hombre blanco heterosexual y heteropatriarcal, dicen ellos, ¿no? Ujú. Y se le busca crear esa caricatura. También se sabe que incluso los negocios de esclavismo acá en América Latina incluso eran gestionados no necesariamente por hombres germanos, sino por hombres blancos, Ajá. pero tú sabes ya de dónde, del Medio Oriente. Entonces, que se hacía negociado con eso, ¿no? Que la esclavitud incluso Sí. antes era un negociado para algunos. Y Ujú. también otra cosa muy importante, que también hay que hacer la diferencia, en Norteamérica evidentemente había esclavitud y acá se abolió súper rápido. Acá nuestros libertadores se trató de abolir lo más Rapidísimo. rápido posible, rapidísimo, Sí. rapidísimo. Yo creo que Gracias a. el único país que Ujú. no abolió la esclavitud rápidamente fue Brasil, porque tenía una conexión con Portugal, que ellos sí que son un poco Sí. más duros, pero acá San Ujú. Martín, Bernardo Higgins, por lo menos, que es como el padre de la patria Sí. acá en Chile, al tiro, Sí. abolición de la. Incluso participaron negros, hombres de color, en la Hombre, bueno. independencia, y se les dio libertad por eso mismo, ¿sí? Porque por su mérito, Sí. ellos. Sí, sí, justamente. Tengo un amigo que es historiador y de repente aprendí una cosa que yo no sabía, que por ejemplo entre la independencia de Haití hubo un general muy conocido que luchó para Napoleón, ¿sí? Y era de color, ¿ok? Sí, sí. Entonces, y aparte como vos decís, también nosotros utilizamos mucho, Francia en esa época nos enalteció con, bueno, también la época del Renacimiento, ni hablar, pero un montón de aprender derechos individuales de la persona y diferenciar de lo colectivo. El otro día veía algo muy interesante en los videojuegos y vi una respuesta excelente de una persona que decía algo clave. Hay que diferenciar entre el socialismo y los servicios sociales, ¿sí? Porque hay gente que a veces confunde y dice, no, porque el socialismo tiene un montón de facetas excelentes y a veces confunde los servicios sociales con el socialismo. ¿Y ahora por qué lo voy a decir? Porque algo que estaba leyendo del cofundador de un sitio web muy parecido a Twitter, que no quiero nombrar para hablar de competencias de la plataforma, es que la gran diferencia de varias plataformas es que estamos viendo gente, por ejemplo, que más allá de que se les desmoneticen o se les baneen los canales, cuando crean otro canal, ¿sí? Ese canal Ujú. también es desmonetizado, cancelado. Entonces, lo que está hablando este cofundador, que es un programador excelente, habla de que hay empresas que ahora están, digamos, haciendo un target de individuos, no de canales, no de perfiles, ¿sí? Puedo hablar o sea, no quiero hablar de empresas particulares, pero ahí es donde te das cuenta de que se ha cambiado el paradigma social y político del ser humano. Y en los videojuegos, un caso ejemplar es, mucha gente está con esta tendencia de los jóvenes que dicen, bueno, la sensualidad afecta, creen realmente que los videojuegos sensuales afectan en la vida real a potenciales criminales, ¿no? Violadores, psicópatas sexuales. Bueno, bueno, estuve haciendo un par de estudios sobre eso y encontré un estudio excelente que el mismo Jordan Peterson lo avala, que no sé si sabías, pero
el nivel de violencia en cuestión de agresividad física en el hombre, ¿sí? Se divide por lo general en el último estudio que hicieron entre un 50% de los niños entre 2 y 4 años son más o menos violentos a esa edad. Después, un 17% son extremadamente violentos, ¿sí? Y el resto que nos queda son gente, niños, por lo general, mucho más pacíficos. Pero esa agresividad, por supuesto, por el nivel de fuerza y que no hay, obviamente, una evolución de sus músculos y de su fuerza, no se hacen daño, ¿sí? Pero se lo ven en las guarderías, cómo se pelean entre ellos. Entonces, tanto que la gente me pregunta cosas filosóficas, el intermediador se hace la consulta de, bueno, entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Tiene la razón Hobbes o tiene la razón Rousseau? ¿De qué hablo, chicos? ¿Del hombre es intrínsecamente bueno y la sociedad lo vuelve malo? ¿O es al revés de que nosotros, digamos, somos malvados por naturaleza, como una especie de pecado original, y mediante la sociedad y la reciprocidad nos vamos volviendo no solamente hombres de cultura, sino personas menos violentas? Y lo que mostraba el análisis es que a medida que va pasando el tiempo, hasta la parte de un adulto, y ni hablar de la vejez, esa violencia va bajando el nivel de grado, ¿sí? ¿Cuál era una de las causas, ¿sí? Y acá es donde lo atacaron. Una de las causas de por qué ese 17% de niños eran extremadamente violentos eran porque la madre, cuando lo tenía en el vientre, 3 razones: tabaquismo, alcoholismo, depresión y alguna que otra enfermedad mental que genera en el feto y en el bebé y en los primeros años de edad ciertos problemas psicológicos que los continúan en la faceta. Entonces ahí no estás hablando de un hombre que nace violento, sino que tiene una causa, ¿sí? Las teorías causales. ¿Por qué y lo conecto con los videojuegos? Porque ¿cómo puede ser que la gente enaltezca un juego como el Last of Us 2, que es un juego de los más violentos que existe en la industria? He visto físicas, porque me he tomado el tiempo de ver cómo los desarrolladores crearon físicas increíbles para que la bala, cuando entre en un NPC, el cráneo, según la bala donde golpea, la sangre sale, o se pueda ver bien, digamos, el sector de, por ejemplo, cuando se le rompe la mandíbula, etc. Un nivel de violencia extraordinario. Sin embargo, el director te dice, no, esto está avalado porque yo, director, ustedes tienen que seguir mis ideas, lo que quiero mostrar es que la sociedad tiene que dejar de ser violenta. No funciona así. Por más de que yo, director, le diga a mis consumidores cómo tienen que interpretar el juego, hay jugadores que lo van a interpretar como ellos quieren. Y hay mucha gente que lo ha interpretado de manera negativa. Entonces, de hecho, la hipocresía. De hecho, hay un tema con respecto a la violencia. Pero hay dos cosas con respecto. Uno, la violencia no es mala en sí. Te lo voy a plantear así desde ese punto de vista. No es mala. ¿En qué sentido? No es a ver, muchas filosofías, muchas ideas dicen que la violencia es mala porque sí, porque efectivamente matar a alguien o golpear a alguien efectivamente es malo, pero en sí es quizás, si uno lo piensa bien, el último recurso que el ser humano como animal también tiene, ¿no? Y hay un autor que es el padre de la etología, si lo ubicas. El padre de la etología, que es el padre del comportamiento moderno, o sea, del comportamiento animal moderno, que es Konrad Lorenz. Él es etólogo, zoólogo, biólogo, y es el primero que empezó uno de los más importantes, a hablar de por qué los animales se comportan de determinada manera, por ejemplo, analizar determinadas conductas, por ejemplo, de la madre con el hijo, o de la cría con el hijo, en este caso, etcétera, etcétera. Y él escribió un ensayo que se llama La violencia, el supuesto mal. ¿Ya? Y ese ensayo lo recomiendo que lo lean porque habla un poco de cuál es la función social, incluso dentro de las comunidades de animales, de la violencia, que tiene que ver con la defensa de la propiedad, la defensa de la libertad, la defensa de la natalidad, porque los animales son muy protectores de su natalidad, al contrario de nosotros que nos cuestionamos estupideces. O el principio de no agresión, que a veces hablan muchos, por ejemplo, los liberales, que el principio de no agresión. Exacto. Y yo siento que es cierto que la agresión en sí, de sí misma, si uno la analiza como ya, defendamos la violencia, no, pero la violencia es algo más, es un recurso tan válido como el dinero, el poder, etc. Y de hecho, tiene mucha ligación con eso. Eso es lo primero. ¿Y por qué lo planteo así? Porque lo que hay que hacer con la violencia en términos sociales no es reprimirla como lo intentan hacer ahora, ¿no? Que dicen, que no hay que cometerla, que si una persona oprimida te golpea, tú no la golpees de vuelta porque imagínate todo lo violentado que ha estado.
exacto, Y todas esas interpretaciones un poco victimistas exacto. que dan los progres. Pero hay que canalizarla y no reprimirla. ¿A qué me refiero con eso? Deporte, videojuegos competitivos, fomentar la competitividad. Hay un autor que estudia los juegos que se llama Roger Caillois. Y Sí, lo conozco. y él habla justamente de que los juegos competitivos, que son, él lo menciona como agón, a propósito de Mm, una raíz griega de agón, que significa desafío, sí, eh, dice que los juegos competitivos, o sea, los juegos competitivos en general, y él, imagina, estaba hablando en 1938, 40, estaba hablando en ese sí. caso de los deportes, de los juegos que existían actualmente, antes de los videojuegos, evidentemente, que sirven para canalizar justamente a estas personas que son competitivas, porque las personas violentas son competitivas, Exacto. sirve además para canalizarla a un mejor puerto, ¿no? Ya no es que no le estás enseñando a matar gente o a golpear gente, le estás enseñando a competir y que utilice él su propia fuerza, sea esta mental o Ujú. física, para poder desarrollarla aún mejor y quizá a darle hasta una funcionalidad social, ¿no? Entonces, Ajá. hay que ver, fijarse muy bien qué pasa con la violencia en ese punto. Y por eso, por eso los progres odian lo competitivo, porque según ellos se puede desatar, o sea, según ellos, porque en realidad Ujú, también hay un manejo maquiavélico de la violencia, porque ellos agreden mientras se victimizan, eh, ujú, según ellos está mal, pero ejercerla ellos de su parte no hay problema. Entonces, en ese sentido, sí. la sociedad tiene que aprender a canalizar, saber para qué sirve, y evidentemente, y esto lo digo para todos los hombres que están Ujú, acá, sean ujú, jóvenes, adultos, mayores, ujú, la violencia hay que desarrollarla, hay que formarla, porque forma parte también de la identidad viril y masculina del ser humano. ujú. Sí, bueno, es que vos me hablas de estos aspectos sociales y yo creo que encuentro una fuente, ¿sí? De por qué una de las de uno de los grandes axiomas, vamos a hablar de axiomas, de los postmodernistas que no saben diferenciar entre la realidad y la ficción y que no está ayudando, por ejemplo, el confinamiento y la pandemia, es cuando uno vive en una vida social, más allá de que sea extrovertido, introvertido, tenga muchos amigos o no, yo hablaba justamente de vuelta de la capacidad de la percepción, ¿sí? Percibir con nuestros sentidos lo que tenemos enfrente, la diferencia entre nuestra pantalla, la diferencia de un juego hecho por vectores, o como vos decís, caminar por la calle y saludar al kiosquero, porque lo quiero hacer de una manera muy resumida. Lo que se está tratando de intentar hacer es comparar la agresividad física con la agresividad lingüística, que son dos términos completamente diferentes y que aparte se tienen que analizar en dos contextos sumamente complejos, ¿sí? Porque una agresión verbal en la calle, en la vida real, puede, estas son teorías incluso de varios grandes penalistas, puede derivar en posibles delitos o, por ejemplo, una de las razones de por qué se catalogan los delitos de peligro sin que haya un resultado exacto, que quiere decir, yo estoy por prender fuego, digamos, unas ramas y sabemos que en ese bosque hay un alto índice de que se incendie, el hecho de que aún el bosque no se haya incendiado, yo puedo, digamos, aplicar una pena por un delito de peligro, ¿sí? Esa posibilidad. Pero lo que se ha sucedido es que todas estas teorías que vienen desde un punto de vista penal se están bajando al nivel social y hablamos de esto de ser responsable socialmente y la consecuencia social. ¿Por qué lo digo? Porque la educación y la cultura, especialmente los valores judeo-cristianos, más allá de que uno sea agnóstico, creyente o etcétera, nos ayudan a diferenciar entre la ficción y la realidad. Se ha demostrado que los juegos violentos, entre comillas, no generan personas violentas, sino que son problemas intrínsecos de identidad, casos de violencia doméstica. Hay un montón de datos que hay jurisprudencia, pero hasta el hartazgo y también de filosofía. Lo que está sucediendo ahora es, como yo digo, el cambio de paradigma al revés. Cualquier juego puede ser violento e incluso catalogarlo en un nivel para no menores de edad, pero para adolescentes que todavía no han desarrollado, digamos, por lo menos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y en cambio, la sensualidad o un personaje sensual son censurados y cancelados incluso para adultos más 18, y lo hablo en el anime y los videojuegos, que ya ellos son responsables de sí mismos, tienen algo llamado responsabilidad individual y que nosotros no podemos ser jueces, ¿sí? O verdugos de estos individuos de qué pueden y no consumir. Pero ahí te das cuenta para dónde van, porque nos quieren asexuales, Uh -huh, no femenino en realidad, no, porque eso sería una ofensa a las mujeres. Nos quieren uh -huh, débiles, nos quieren uh débiles. -huh,
esclavos, sumisos Ujú, y inconscientes. O sea, que ojalá no podamos nosotros definir lo que es bueno o malo, no ujú, podamos definir lo que es lo que queremos o no lo que queremos. Entonces, ujú. al final quieren matar todo lo vivo que tiene el ser humano en sí, ¿no? Sí. Todo lo que le da vida, ¿no? Yo en ese sentido soy Ujú, muy vitalista, Nietzsche. ujú. O sea, todo lo que le Sí. da vida al ser humano se lo quieren quitar. Y están atacando fundamentalmente al hombre, Ujú, porque el hombre versus la mujer, en términos bien ujú, estrictos, es quien también ha sostenido históricamente, ¿no? Esto no va a ofender a la mujer, no, no. riesgos mucho más fatales y letales que la Ujú, mujer, incluso por protegerla, no por sí mismo, ujú, y quieren evidentemente bajarnos a ese nivel de esclavitud en donde ya, porque aquí, esto es curioso, porque nos quieren rebajar a nosotros como pater ujú, familia, a seres netamente individuales preocupados de nuestro hedonismo, ujú, para que un pater superior, porque ujú, siempre se instala un poder sobre otro, que es el Estado, ujú, eh, se instale sobre nosotros. O sea, no es que esto es una guerra contra nuestra voluntad, para que ujú. sigamos la voluntad del estatismo y del paternalismo, y que detrás, Sí. obviamente, evidentemente, se siga un pater superior, que es el pater del nuevo orden mundial. Nos Bueno, quieren débiles. ese paternalismo incluso es tan fácil de ver que en la industria de los videojuegos y los medios de comunicación no tienen miedo de decirlo. En el juego que te estoy hablando, el Resident Evil, que tiene un padre hombre como personaje principal, por supuesto es un juego del Oriente, no va a ser del Occidente, en el cual ama a su hija. Uno de los análisis que lo critica es esta definición del paternalismo, que aparte da un concepto equivocado. Pero algo interesante, porque la gente en mi canal me dice, bueno, pero vos no haces filosofía. Yo he estudiado filosofía en mis primeros años de carrera de Derecho y lo que más me ha gustado, como vos dijiste, por ejemplo, a mí Nietzsche me gusta en el sentido de que más allá de su pesimismo, si vos haces un análisis contra sensus, sacás cosas muy positivas. Pero a mí siempre me ha gustado, por ejemplo, la dualidad, San Agustín, Santo Tomás, positivismo, el deber ser de Kant. O sea, yo he estudiado, pero el postmodernismo, que es el que he estudiado en los últimos 2 años, es una filosofía. Lo que pasa es que la gente no la ve como una filosofía porque está intrínsecamente conectada con la sociedad y con el ser político, ¿sí? El hombre de la polis, que se decía en Grecia. Pero lo que nos ha sucedido es que antes, el hombre de la polis sabía diferenciar entre las acciones que hacía dentro de su casa, ¿sí? O, por ejemplo, amparadas en la Constitución Nacional de mi país, ¿sí? Las acciones de los hombres que de ningún modo afecten la moral, el orden público a un tercero, están exentas de los magistrados y solo quedarán libres ante Dios. Eso se está perdiendo. Entonces podemos juzgar a un individuo tanto desde un sector empresarial o personal. ¿Por qué lo digo? Yo he trabajado en varias empresas, incluso he caído a las empresas de lo más bajo, he trabajado en sectores como un call center y he visto ese Yo también, capitalismo furioso, yo ¿sí? también. Que entiendo que algunos marxistas lo atacan porque lo he padecido, pero sin embargo de ese padecimiento he aprendido a explayarme, a hablar. Les doy un ejemplo, he tenido una situación donde, por ejemplo, la única manera de que yo podía aprobar el trial, como se dice en inglés, o los 3 meses de aprobación, me tocaban todo el tiempo porque mi jefe, o mejor dicho, jefe de planta, me odiaba tanto porque parecía un hombre, no quiero ser, digamos, despectivo, pero parecía un hombre más de clase media alta. Para él, lo que me hacía era, me mandaba todas las líneas de señoras grandes y de personas jubiladas que no tenían dinero. Entonces, yo tenía que estar entre este problema que era venderle a una anciana que sé que le voy a vender un producto sabiendo de que su vida va a empeorar porque va a tener que pagar por un servicio de cable que luego lo va a tener que dar de baja y va a tener una consecuencia, o sobrevivir en este mundo hostil, en este call center, y hacerme lugar para poder vivir en mi departamento. Después de, por supuesto, haber vendido 400.000 tipos de planes y haber estado entre los mejores vendedores, logré que lo que hacía era que vendía tan bien para que cuando me toquen esas llamadas las pase, ¿sí? Entonces de esa manera yo no afectaba a estas personas grandes porque sabía que les estaba vendiendo un servicio que no necesitaban. ¿Por qué voy con esto? Porque, qué buen ringtone. Sí, me está sonando justamente la balada del pez volador de Link's Awakening. Te, Ya, te, me lo, estás llamando. te lo digo y te lo paso rápidamente. ¿Por qué? Porque el posmodernismo hace una cosa muy bien, que es, sabe
obviamente canalizar cuáles son algunos problemas de la sociedad. Entendemos, el racismo con Z existe, la violencia en el hombre existe, ¿sí? Hay un montón de problemas sociales. Ellos hablan de, en vez de igualdad, hablan de equidad. Sí, no es lo mismo igualdad de oportunidades que igualdad de condiciones. Es verdad, hay pobreza en el mundo, pero todos esos conceptos que utiliza el posmodernismo no es su problema el análisis de la ideología y de la filosofía, sino que es cómo lo piensan resolver. Y la resolución es a través de cancelamiento cultural, adoctrinación en los videojuegos, adoctrinación en el medio de entretenimiento, Hollywood, anime. Y el problema del posmodernismo es ese, es la resolución, no el análisis del problema. No, ellos no quieren pensar para divagar y crear ideas que hagan progresar al país. Al contrario, quieren que la gente no piense y que ellos ojalá tengan su sueldo y estén tranquilos en el poder, porque quieren crear una burocracia arriba nada más. Y lo otro, algo que he estado releyendo a propósito de todos los cambios políticos que ha habido acá en el país, Marx decía, paz, paz, y con esto termino porque me tengo que retirar y lamento no poder estar más tiempo, pero yo le dije ya al filósofo, paz es cese de la oposición al socialismo. Eso es paz para Marx, algo absolutamente dictatorial. Que muchos lo pintan como el gran hombre de la libertad y de la salvación del mundo. En realidad él quiere una nueva esclavitud. Y es por su odio al mundo. Y eso hay que entenderlo muy bien. Los Sócrates odian al mundo porque se odian a sí mismos. ¿Ya? Nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. Tenemos que amarnos a nosotros mismos para amar también al mundo que queremos, ¿no? Hay que ser también idealistas. En ese sentido... Eso estoy totalmente de acuerdo. Yo no quiero generar Justamente una de las diferencias de muchos canales es que yo trato de no decir la palabra, por ejemplo, progre o generar resentimiento en mi audiencia, sino tratar de que se enaltezca esta idea de no solamente veas mis videos y juegues videojuegos, sino trata de estudiar las nuevas ideologías, actualizate con la información, busca otros medios de comunicación donde puedas, digamos, comparar. Esto no quiere decir que todo lo que dicen los medios de comunicación son falsos, sino que vos puedas filtrar la información que parece veraz y la que no es veraz y la que es confusa, filtrar la información que venga de otro foco y generar tu propia idea. Una de las razones, por ejemplo, de las que me critican a mí es que dicen que yo soy un hipócrita porque enaltezco la sensualidad japonesa, pero critico la androginia masculina en los personajes occidentales. Pero la diferencia que yo hago con los posmodernistas es que yo no le digo a mis usuarios que cancelen los videojuegos. Yo no hablo de un cancelamiento de creadores, yo hablo de una crítica o un análisis. En cambio, lo que se ve desde el posmodernismo es, no, este anime, uno de los últimos casos, tuve un ejemplo, en Boku no Hero, hablan de que la madre como golpea o le da una pequeña palmadita a su hijo, eso es problemático, ¿sí? Microagresiones, que tienen que ser vaporizadas, tienen que ser por lo menos censuradas en el oeste, para que estos adolescentes no la consuman. Y eso es cancelamiento. Estás cancelando la idea original del creador y todos los que vieron esa serie saben que la madre lo quiere al hijo y que hay muchos estratos, y ni hablar de los videojuegos con historia. No sé qué pensás de esa idea del cancelamiento cultural a diferencia de la crítica. Exacto. Un comentario aparte, efectivamente. Fíjate bien que nos quiere... Y te digo una cosa y termino de cerrar. Azot, dijiste 5 veces una cosa de la nicotina. No te preocupes que no solamente la tengo durísima, sino que puedo tener 400.000 hijos, así que quédate tranquilo. El día que me cancelen hago un OnlyFans y vas a ver que la tengo más grande que un árbol. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Así son los progres, ¿no? Sí, porque estás spameando y... No, te llegan por ese lado, siendo que nosotros somos más duros que ellos, ¿no? Eso es lo primero. Eso es en todo sentido. Lo segundo es que, y para terminar, fíjate bien quién te cancela para ver efectivamente quién es que está dominando el mundo. En China, bueno, vamos a hablar del país que nadie quiere que hablemos. El innombrable. Quieren. ¿Tú crees que ellos cancelan lo que producen? No, ellos defienden lo que hacen. Por eso, un país cae. Por eso hay que ser, no solamente resistir, también ser patriota con lo suyo, ¿no? O sea, en el sentido de que si el producto es bueno, hay que tirarlo. Ahora, evidentemente, hay que definir si el producto es progre o no. Eso es lo primero. Pero hay que exportar virilidad al mundo, ¿no? Y en el mundo de los videojuegos, siento yo que la empresa de videojuegos también tiene mucho que hacer.
Los consumidores también, que no producen, pero sin embargo critican o no. Y este mundo de los videojuegos es amplio, ¿verdad? Hay mucho tema por conversar. Yo creo que todos vamos por la misma línea. Y yo le dije a Filósofo, y esto es una encuesta para todo el público presente, porque yo me tengo que retirar, si quieren que continuemos hablando con Filósofo los viernes o el día que ustedes deseen, Sí, sí, quedo no, es totalmente que abierto. eso lo vamos a hacer todos los viernes porque, como digo, hay muchísimas cosas para hablar. Te termino diciendo esta cosa a modo de réplica. Yo he visto muchos intelectuales que, por supuesto, no voy a juzgar ni hablar de sus libros o los currículums, pero he visto muchos intelectuales que hablaban en lo que me estás comentando de que hay una realidad empírica, se habla de esta gente que es positiva o positivista, no en el sentido filosófico, sino en el sentido de, bueno, el mundo va a mejorar, todo va a solucionarse. Y hablan de, por ejemplo, de que es verdad que en los últimos 10, 20 años la pobreza ha disminuido mundialmente, estos son datos reales, pero una cosa que me pareció súper interesante es que había un autor en un podcast que hablaba de, bueno, lo increíble de cómo este país innombrable y otros países que son extremadamente autoritarios han sabido salir de la pobreza y tienen un poder adquisitivo más grande. Eso le permite, por supuesto, consumir más productos o invertir. Pero lo que no dicen es que una de las razones de por qué pasó eso fue primero por políticas, ¿sí?, de disminución de natalidad, son políticas eugenésicas. Eso fue un efecto del mayor poder adquisitivo. Pero segundo, tampoco hablan de que se han restringido las libertades. ¿Qué quiere decir? Uno puede tener más dinero, pero si vos vivís en un país donde, aunque tenga más dinero, hay ciertas plataformas que podés utilizar, hay cierta información que solamente podés visualizar, hay ciertos juegos que solamente podés consumir, ¿realmente sos más feliz? ¿Realmente estás llegando al bien común? Sí, sos más rico, pero sos más pobre en cuestiones de libertad y de ideas. Y eso para mí es intrínsecamente problemático. Nos quieren quitar la vida interior, el espíritu, ¿no? Eso es algo muy importante en el ser humano. Y lamentablemente va muy en avanzada, hay que estar preocupados, pero más que preocupados, ocupados. Entonces, yo invito a que estos viernes sean como una especie de café, ¿no? Voy a traer un vino chileno muy bueno, tú podrías traer un mate, Bueno, lo que tú quieras. excelente. Y seguimos conversando el próximo viernes. De antemano, yo Me, me, agradecido de tu espacio. sí. No, me encantó y aparte nosotros quiero cambiar el paradigma y que nuestros lives sean de una horita, tocar tópicos de última, lo que la gente nos quiera preguntar, lo vemos. Yo sé que no tocamos mucho anime y videojuegos, pero vean cómo en 45 minutos logramos conectar la situación social que estamos viviendo, las ideologías y la filosofía de esas ideologías y la realidad en los modelos de la industria occidental versus la oriental, chicos. Perdón que no pude leer todos los comentarios porque estamos muy enfocados y estas conversaciones más intelectuales yo necesito concentrarme. Excelente, me encantó. Muchas gracias por venir. Lo vamos a dejar abierto, obviamente, al video. Va a quedar para que lo vean. Y nos vemos el próximo viernes. Y yo voy a streamear en Twitch. Denme un tiempo que voy a entrenar, chicos. A las 10, 11 sigo jugando el Days Gone en Twitch. Nos vemos la semana que viene, doctor. Que te vaya muy bien y dale buenas palmadas a la Lady, no sé cuánto. Te mando un abrazo, fue muy divertido. Chau.